Hola, en este video les presentaré un ejemplo de resolución de problema de absorción. Estoy utilizando como base los datos de este artículo que habla sobre la absorción de cromo hexavalente en ectodermis de Opuntia. No es más que la cáscara de la tuna. En este artículo se plantea utilizar cromo hexavalente y cromo hexavalente unido a difenilcarbazida. Se tienen estos datos. Tenemos la concentración inicial, es decir, diferentes soluciones de cromo hexavalente, la concentración final, que es la concentración que se va a obtener después de poner en contacto estas soluciones con el absorbente. Esta concentración que tenemos aquí es la concentración en el equilibrio y es la que vamos a utilizar en los problemas. Está en unidades de miligramos por litro. Y se tiene también la cantidad absorbida, que serían miligramos de cromo por gramo de absorbente. Entonces tenemos este conjunto de datos. Primeramente vamos a obtener la isoterma de absorción. Vamos a colocarnos en algún punto que no esté tocando los datos y vamos a insertar este tipo de gráfica. Vamos a adicionar series. Con el botón derecho del mouse abrimos este menú y seleccionamos datos. Vamos a agregar la primera serie, que va a ser la de cromo hexavalente. Con el botón izquierdo del mouse vamos a seleccionar las X, que en este caso serán la concentración en el equilibrio. Confirmamos, agregamos el valor de Y, seleccionamos, confirmamos, damos a aceptar. Agregamos la siguiente serie, que va a ser cromo hexavalente con difenilcarbazida. Con el botón izquierdo del mouse seleccionamos cuáles van a ser nuestras X, confirmamos, y con el botón izquierdo del mouse seleccionamos cuáles son las cantidades absorbidas, confirmamos, le damos a aceptar y le damos a aceptar. Aquí vamos a tener entonces nuestra gráfica. Vamos a adicionar títulos a los ejes, por ejemplo, podemos adicionar algunas otras etiquetas. Nos interesa el título de los ejes, ok, también las series, las leyendas, ok. Aquí voy a seleccionar estos datos, le voy a colocar acá un igual y voy a decir que esto se llame como esta columna. Selecciono esto de aquí, acá arriba pongo igual y toco esta celda. Aquí estoy indicando que mi eje Y se llame como esta columna y mi eje X como esta otra columna. Esto es útil porque si yo modifico algo en este título, en automático se va a modificar en esta gráfica. Aquí observamos entonces las isotermas de absorción no linealizadas. Observamos que se tiene una mejor absorción con el cromo hexavalente solo que con el cromo hexavalente y difenilcarbazida. Pero también puede ser útil que yo quiera modelar este proceso de absorción. No solamente decir, pues se absorbe más cuando está el cromo solo, sino que qué pasa, a qué concentración yo necesito llevar esas soluciones para que se absorba cierta cantidad. Es decir, a obtener alguna ecuación de predicción. Se tienen varios modelos, varias ecuaciones, como lo muestro en el material de absorción, pero existen dos que llevamos son los caballitos de batalla, que siempre que se hace un estudio de absorción son las dos primeras ecuaciones que se analizan, y estas son la ecuación de Fröhlich y la ecuación de Lachmier. Entonces vamos a procesar estos datos con esas dos ecuaciones. Primeramente, consideraremos los datos de la isoterma de absorción de Fröhlich. Esta es la ecuación. Esto va a ser nuestra Y, esta es la ordenada al origen, esto es nuestra pendiente y esto es el valor de X.
necesitamos obtener una isoterma linealizada. Entonces vamos a construir la gráfica. Vamos a seleccionar logaritmo de CE como nuestras X, logaritmo de la cantidad absorbida como Y, y esta sería la gráfica que se obtiene, de la misma manera como se obtuvo aquí arriba. Ya teniendo esos datos, voy a seleccionarlos con el botón izquierdo del mouse y con el botón derecho le voy a agregar línea de tendencia. Voy a decir es una tendencia lineal, quiero la ecuación del gráfico y el coeficiente de determinación, o R cuadrado. Entonces aquí tengo la ecuación. Yo puedo obtener estos datos, esta pendiente y esta ordenada también con la calculadora, como lo mostré en un video anterior. Aquí estoy utilizando Excel y me aparece de esta forma la ecuación. Voy a obtener las siguientes gráficas de estos datos, es decir, la ecuación de Fröhlich para estos datos y también las ecuaciones de Lagmior. Entonces voy a procesar ahora estos datos, voy a seleccionar la gráfica, control C, control V, y aquí tengo esta gráfica, pero está tomando estos datos. Yo los voy a jalar para acá. Aquí al parecer tengo un problema porque no los puedo jalar. No se preocupen, necesito volver a seleccionar estos datos y ya me permite jalarlo, por si les llega a ocurrir esto. Aquí tengo entonces esta otra gráfica de Fröhlich para estos datos de cromo hexavalente con difenilcarbazida. Voy a ahora continuar con la ecuación de Lagmior. En la ecuación de Lagmior tenemos de hecho dos opciones. Voy a llamar la ecuación 1 y ecuación 2. Vamos a empezar con esta. En esta ecuación esto va a ser Y, esto es la ordenada al origen, esto de aquí es la pendiente y esto de aquí es la ordenada. Necesito entonces construir esta gráfica. Aquí seleccioné también los datos, pedí la ecuación de regresión lineal, esta es su ecuación. Y me seguí también con la ecuación de Lagmior 1 para estos datos con difenilcarbazida. En la ecuación de Lagmior 2 se tiene esta forma. Yo puedo pasar de esta ecuación a esta otra multiplicando cada uno de los términos por CE, por la concentración en el equilibrio, por CE, por CE, por CE y por CE. Y voy a llegar a esta ecuación. Son pues equivalentes, pero en algunas ocasiones no nos da los mismos resultados. Esta es una cuestión matemática. No se preocupen, no hay problema. En realidad vamos a tomarlo en ocasiones como otra ecuación de modelaje. No es que este esté bien y está, no, en realidad están bien, o sea, son propuestas para poder modelar. En esta ecuación necesitamos tener aquí a Y, entonces construyo estos datos, CE entre Q, eso va a ser mi Y, y tengo aquí, jalé esta información de CE. Por ejemplo aquí pues lo único que hago es seleccionar estos datos, CE, entre este otro valor y después jalé los datos para que se aplicaran a todas las demás celdas. Lo mismo hice con otros datos de por acá arriba. Obtuve su gráfica, su ecuación. Ok, entonces ya tengo hasta este momento pues 6 gráficas. 2 para Fröhlich y estas 4 para Lagmior. Todo lo que está del lado derecho es para cromo con difenilcarbazida y lo que está del lado izquierdo pues es únicamente para cromo. Otro aspecto importante en estos problemas es poder obtener los parámetros de absorción. En la ecuación de Fröhlich estamos hablando de Kf y N, y en la ecuación de Lagmior hablamos de Qm y Kl. Entonces vamos a ver cómo se obtienen. Aquí en este Excel ya tengo estos valores. Lo que hice fue jalar esta información para acá, escribí, y bueno, yo aquí tengo
ya algunas fórmulas de cómo obtenerlo. Pero ¿cómo lo haríamos a mano? Bueno, vamos a considerar para Fröhlich esta ecuación que tenemos aquí. Entonces la pasamos de este lado, la acomodamos de esta forma. Aquí tengo a y, aquí tengo la ordenada, tengo la pendiente y aquí tengo a mi x, logaritmo de c. Vean que cuando tenemos esta ecuación hay que identificar claramente qué es la ordenada y qué es la pendiente. Lo que está multiplicando a x pues es la pendiente y lo que está solito es la ordenada. Aquí en Excel nos lo representa invertido, pero estamos acostumbrados a representarlo de esta manera. Y, ordenada, pendiente y nuestra x. Entonces para la ecuación de Lagmure, esta sería esa representación, también se conoce como isoterma linealizada de Fröhlich. Vamos a comparar. Este dato es este. Esto es esto de aquí. Esto es esto de aquí y esto es esto. Entonces quiere decir que 1 entre n es igual a este valor. Por lo tanto, n va a ser el inverso de este dato. Es decir, esta n pasó para acá y esto pasa dividiendo. Entonces, n tendrá el valor de 1.341. Ahora bien, el otro parámetro de la ecuación de Fröhlich, kf. Kf se puede calcular comparando esto con esto. Logaritmo de kf es igual a menos 0.6843. Entonces voy a obtener kf realizando la operación inversa, es decir, el antilogaritmo. Kf es igual a 10 elevado a este valor. Hay que ser muy cuidadosos porque el logaritmo que estamos utilizando es el logaritmo base 10. Y entonces aquí tendremos que ocupar la operación inversa, sería 10 elevado a ese valor. Tenemos entonces que kf es 0.207 miligramos, sería de cromo por gramo del absorbente, que sería la cáscara de tuna. Este valor de n nos está indicando acerca de la velocidad de la reacción, pero sobre todo nos interesa este valor de kf. Este valor de kf es la cantidad absorbida cuando la concentración Ce es igual a 1. Si el logaritmo de Ce es logaritmo de 1, pues esto es 0, lo eliminamos y entonces tenemos que este valor de kf va a ser igual al valor de Q, de la cantidad absorbida. Entonces, por definición, tenemos ese valor. Nos está hablando de la cantidad que tenemos absorbida por gramo de absorbente. Ok, vamos a proseguir con las siguientes ecuaciones. Ahora, para la ecuación de Lagmure se tuvo esta ecuación que tenemos aquí. Nosotros la pasamos de este lado y comparamos. Esta es la ecuación de la isoterma linealizada de Lagmure 1, le vamos a llamar así, y esta es la ecuación que obtuvimos después de la regresión lineal. Entonces esto es igual a esto, esto es igual a esto, esto es igual a esto y esto es igual a esto. Entonces, primero lo que podemos siempre empezar a despejar pues es la ordenada. Esto que es la ordenada es igual a este valor. Entonces Qm es el inverso de este valor, despejamos. Y tenemos la cantidad máxima absorbida de 10.893 miligramos de cromo por gramo de absorbente. Este es mi valor de Qm. Tenemos después ahora que calcular la otra constante, la constante Kf. Entonces esto es igual a esto. Yo lo voy a igualar. Voy a despejar Kf. Va a estar en función de Qm, pero Qm ya lo calculé. Entonces voy a introducir el valor que ya tengo aquí. Realizo las operaciones y tengo que KL es 0.011 miligramos por litro. Esas son sus unidades. ¿Okay? Y bueno, este valor de Qm nos está hablando de la cantidad máxima absorbida. Sería algo similar a lo que tenemos aquí, aunque es muy importante, nosotros no podemos comparar estos valores. No podemos decir, es que Qm es mucho más grande que Kf y entonces es mucho mejor esta ecuación. No,
Eso no lo podemos hacer. Nos da información parecida, pero no las podemos comparar. Podemos comparar valores de QMs o valores de KFs, pero no podemos hacer esto. Ok, vamos a continuar con la siguiente ecuación, que es la otra ecuación de LACMUR. Le vamos a llamar LACMUR 2. Obtuvimos esta ecuación. Ven que estoy tomando como ejemplo únicamente los datos de cromo hexavalente solo. Ok, entonces comparo esto, tiene que ser igual a esto. Y esto tiene que ser igual a esto. Entonces ahora aquí me voy con el valor de la pendiente. Voy a despejarla primero. Y entonces tengo 1 entre km es igual a 0.0789. Entonces QM es el inverso de este valor. Aquí voy a tener un valor de 12.674. El valor de QM. Y ya conociendo QM puedo despejar el valor de KL. Entonces esto que es KL es igual a este valor. Despejo KL, pasa esto multiplicando, esto pasa dividiendo y sustituyo el valor de QM, que fue de 12. Realizo la operación y me da que KL es 0.009 miligramos por litro. Hay algo muy importante a comentar con estas dos ecuaciones que hay que prestar mucha atención. No sé cuál les guste más para trabajar. En los ejercicios procuro que se pueda resolver con cualquiera de las dos ecuaciones. Pero si ocupamos esta, vean que la ordenada, a partir de la ordenada puedo calcular QM, pero cuando ocupo esta otra ecuación, a partir de la pendiente es cuando yo puedo calcular QM. Entonces hay que prestar atención a qué ecuación estamos utilizando, porque no siempre la ordenada nos va a permitir calcular QM, como en este caso. En este caso vamos a calcular QM a partir de la pendiente. Entonces, dependiendo de la ecuación, pues hay que prestar mucha atención. Bueno, entonces ya tenemos hasta este momento, pues, esta información, ¿no? El valor de R, tenemos el valor de KF y N. Aquí cuando utilizamos el cromo y hexavalente solo y el cromo con difenilcarbazida. Y tenemos para las ecuaciones de LACMUR, igual QM, KF, QM, KF, QM, perdón, aquí es KF, aquí un error, aquí vamos a tener KF, y aquí también tenemos un valor de KF. Ok, ya tenemos esos datos. Pero también hay otras preguntas en los problemas, y es, bueno, ¿cuál ecuación es la mejor o con cuál se absorbe mejor? Bueno, vamos a irnos a esta imagen. Esta es una de las diapositivas que viene en el material y la voy a explicar. Si nosotros tenemos, digamos, un mismo adsorbato, pensemos en cromo hexavalente solo, nos podemos preguntar cuál de las ecuaciones es la mejor. Puedo decir es Fröhlich, es LACMUR o es BET. Aquí en este ejemplo no estamos utilizando la ecuación de BET, pero podríamos decir LACMUR 1 o LACMUR 2, ¿no? ¿Cuál es la mejor? Cuando tengamos esa pregunta, la vamos a responder comparando los valores de R. De R cuadrado, coeficiente de determinación, que es lo que nos da Excel, o bien R, que es el coeficiente de correlación que nos da la calculadora. Yo voy a compararlos. Aquella ecuación que nos dé el valor de R más alto, esa es la mejor. Tengo un mejor ajuste en los datos. También puedo utilizar un valor de error, que ahorita lo voy a comentar. Entonces vamos a resolver esta primera pregunta. ¿Cuál de estas ecuaciones es la mejor? Primeramente para describir la absorción de cromo hexavalente solo. Entonces vamos a comparar. Fröhlich nos da un valor de R cuadrado de 0.9988. LACMUR de 0.9982. Aquí los valores pues son muy parecidos, ¿no? Podríamos decir casi que cualquiera, ¿no? Aunque siendo muy estrictos, pues bueno, esta de aquí arriba no es mejor.
Y con la ecuación del ACMUR2 tenemos un valor de 0.9865. Entonces aquí está un poquito más bajo. Es un buen valor de R, pero pues bueno, nos vamos a ir con la mejor, que en este caso es esta. Entonces vamos a considerar esta ecuación del ACMUR para poder describir el proceso de absorción de cromo hexavalente solo. Ahora nos vamos a los datos de cromo hexavalente con difenilcarbazida. Tenemos que para la ecuación de Fröhlich una R cuadrada de 0.97, para la del ACMUR 1 0.9958 y para la del ACMUR 2 0.966. Aquí, bueno, aquí sí es más claro que es esta la ecuación la que nos permite tener un mejor modelaje del proceso de absorción. Lo podemos ver incluso aquí en las gráficas, ¿no? Aquí 0.97 pues a veces es una buena R, pero es mucho mejor este otro modelo, ¿no? Entonces nos vamos a quedar con esta. Entonces podremos decir que para modelar el proceso de absorción es mucho mejor la ecuación del ACMUR, el ACMUR 1, en comparación con la de Fröhlich. Hemos entonces analizado en función del valor de R. Les comentaba que también lo podemos hacer en función del porcentaje de error. Ok, voy a poner en negrito ese porcentaje de error que ya calculé y ahorita les comento cómo se calcula. Ok, porcentaje de error de qué? Es el porcentaje de error de la cantidad absorbida predicha respecto a la cantidad absorbida real, lo que obtuvimos experimentalmente. ¿Cómo se obtiene este valor predicho? Bueno, pues nos vamos a esta ecuación. O puede ser con esta, ¿no? Pero en el caso de Fröhlich es mucho mejor utilizar esta ecuación original, la no linealizada. Necesitamos conocer cuál es el valor de KF, ok, ese ya se calculó, y 1 entre n. Este valor también ya lo tenemos aquí. Vamos a multiplicar este valor de KF por la cantidad de la concentración en el equilibrio, la real, la que obtuvimos experimentalmente. Y se están considerando estos valores que se obtuvieron de los parámetros y eso nos permite calcular esta Q predicha. Vean aquí qué hice. Dije, necesito el valor de KF, que lo voy a multiplicar por el valor de CE y lo voy a elevar a 1 entre n, que es este valor. Entonces, esta sería mi ecuación. Jalé esa misma ecuación para todas las celdas de abajo y tengo mi Q predicha. Es decir, el valor que obtuve experimentalmente es 1.33 y la Q predicha es 1.32. O sea, hay un pequeño error. Ese error se está calculando como el valor absoluto, ¿ok?, de esta diferencia. La Q predicha menos la Q real. Ok, aquí me hace falta todavía dividirlo entre la Q real. Y todo esto es lo que yo voy a obtener como valor absoluto. Arrastro esta misma fórmula para todos los demás. Si lo quiero en porcentaje, pues tendré que multiplicarlo además por 100. Por 100 y ahora sí tengo el porcentaje de error. Entonces aquí se muestra este porcentaje de error. ¿Okay? Esta misma fórmula yo la puedo copiar para todos los demás. Ok, entonces vean qué estamos haciendo. Estoy calculando Q predicha menos Q real por 100, porque quiero que sea porcentaje, y lo divido entre Q predicha. Entonces tengo
por acá estos porcentajes de error. Esto lo voy a copiar en las demás ecuaciones. Ok, pues aquí tengo los diferentes porcentajes de error. Ok, entonces yo puedo también estar comparando los porcentajes de error. Vean, aquí en esta ecuación de Lagmure, si ustedes recuerdan, era muy parecida los valores de R, ¿no? A veces este valor de error lo podemos utilizar cuando pues no sabemos cuál ecuación es la mejor. O sea, entre esta y esta yo podría decir pues parece que cualquiera, pero alguna de estas ecuaciones nos va a dar una predicción mucho más exacta. En este caso, la ecuación de Fröhlich nos da un porcentaje de error más pequeñito en comparación con esa de Lagmure, aunque pues no son muy diferentes los valores. Podríamos decir que es mucho mejor esta ecuación que tenemos aquí. Entonces nos podríamos quedar con esta si hemos analizado el porcentaje de error. Pero como les comentaba, vamos a utilizar sobre todo el coeficiente de correlación o R. O sea, este cálculo del porcentaje de error, se los comento, se puede hacer, pero nosotros en el curso no lo vamos a estar utilizando, sobre todo por cuestión de tiempo. Nos vamos a quedar con respecto al valor de R. Pero digamos que es una opción para poder desempatar entre dos ecuaciones. ¿Ok? Si dijéramos, bueno, ok, yo quiero que sea esta porque me dio mejor R, mejor resultado, ok, la podemos utilizar. Pero ahí tenemos un problema al momento de compararlo con esta otra ecuación de Lagmure que hemos utilizado o que hemos decidido que es mucho mejor para describir la absorción de cromo hexavalente con difenilcarbazida. Porque yo no puedo comparar estos datos con estos. No puedo comparar este KF con este valor de QM. A pesar de que nos dan información muy similar, ya nos hablan de la cantidad absorbida, ven que incluso tiene las mismas unidades, no puedo compararlos. Ok, entonces esto no sería una buena opción para comparar. En términos de comparación, bueno, voy a utilizar esta ecuación y vean. Ahora, si tuviera yo otra pregunta, que es, bueno, ¿cuál de los dos adsorbatos se absorbe mejor en la cáscara de tuna, en el absorbente? Entonces yo debo de estar comparando valores de QM. O sea, si yo he decidido que el mejor modelo es Lagmure, entonces voy a estar comparando valores de QM. Si he decidido que el mejor modelo es Fröhlich, entonces compararé valores de KF. Esto es muy importante tener en cuenta. O sea, yo no puedo estar comparando QM y esta KF. No puedo. Debo de haber decidido quién es el mejor modelo y después hacer las comparaciones. Puede ser para diferentes adsorbatos, como en este ejemplo, cromo solo y cromo con algo más. O bien puedo tener un mismo adsorbato, pero tal vez lo que se está variando son diferentes condiciones. Quizás otro punto de este problema sería, bueno, ya vi que se absorbe mejor con cromo solito y ahora quiero probar diferentes pHs o diferentes tiempos de agitación o diferentes temperaturas. Y entonces voy a comparar en qué condiciones voy a tener un valor de QM más alto. Se busca que el valor de QM o bien de KF sea más alto porque nos habla de la cantidad máxima absorbida. Entonces queremos que estos valores sean mucho más altos. Bueno, nos vamos a regresar aquí al ejercicio. Por ejemplo, si yo quisiera comparar Fröhlich, en este caso tengo punto 207 y aquí tengo punto 220. Podría decir, bueno, se absorbe mejor con el cromo hexavalente y difenilcarbazida. Pero también hay otra cuestión a considerar, que es el valor de R. Por ejemplo, si este valor de R es más bajo que yo puedo decir que este valor, si bien es alto,
no es del todo confiable, porque este valor de R pues no es muy alto. Es decir, este ajuste de los datos, es decir, este modelaje no es muy bueno. Si a lo mejor yo tuviera aquí una R de 0.6 y aquí yo tuviera 1 miligramo por gramo, pues obviamente yo no puedo escoger esta, o no puedo fiarme de este valor, porque yo sé que la regresión que tengo aquí, la regresión lineal es mala, y entonces este valor seguramente no es del todo cierto. Esta ecuación me está arrojando un valor, pero pues no es muy bueno. Entonces me voy a fiar sobre todo de pues, el valor que tenga, o de la ecuación que tenga el mayor valor de R cuadrado, y analizo entonces ese valor de KF. Ahora vamos a ver con LACMUR. Aquí en este caso de LACMUR los valores de R pues son buenos, entonces puedo decir que ambos valores eh, son correctos de QM, pero yo observo que se tiene una mayor absorción con el cromo solito que con el cromo en hexavalente y difenilcarbazida. Y lo veíamos desde esta ecuación, ¿no? Que se absorbe mucho más con el cromo solo que con el cromo y difenilcarbazida. Entonces, pues bueno, podríamos concluir que la absorción es mucho mejor con el cromo solito. Que obviamente también podríamos pensar que eso es lógico si tenemos nada más el cromo, porque si nosotros vamos adicionando mucho más adsorbatos o un sistema mucho más complejo, pues el modelaje es cada vez más difícil. Y esto pues es justamente un gran problema, porque nosotros en el laboratorio, si planteamos un experimento muy sencillo, pues claro que es fácil modelarlo. Pero a ver, vamos a plantear un experimento donde se tenga cromo, cadmio, arsénico y contaminantes caseros, por ejemplo. Entonces ya el modelaje es mucho más complicado, ¿no? Pero pues bueno, este proceso de absorción es una propuesta para poder remover algunos metales pesados, ¿no? Y bueno, también podemos comparar realmente los valores que tengamos de LACMUR con esta otra ecuación. Aquí estos valores de R, pues bueno, son buenos, pero son mucho mejores estos de aquí. Y bueno, también vemos que la cantidad absorbida aquí es muy baja y aquí es más alta, ¿no? Entonces, pues seguramente no es que sea aquí tan baja, sino más bien que esta ecuación no ajusta muy bien los datos. Pero por lo que observamos, pues sí es mucho mejor la absorción cuando está el cromo solito, ¿no? Aquí vemos este valor más alto de QM, aquí este valor más alto y este otro valor mucho más alto, ¿no? Bueno, aquí sí tenemos este valor más alto, pero dijimos que no íbamos a confiar del todo porque este valor de R cuadrado no era muy bueno. Entonces, si se dan cuenta, hay algunos aspectos a poder estar considerando en un problema real. En eso pues solamente la experiencia va indicando que funciona bien o que no. Pero nosotros vamos a considerar para resolver eh, las preguntas que están en relación al análisis de los cálculos, que si yo quiero decidir cuál es la mejor ecuación, pues voy a analizar los valores de R. El R más alto me dirá cuál es la ecuación, la mejor ecuación. Si yo ya decidí cuál es la mejor ecuación, por ejemplo Fröhlich, pues voy a estar comparando valores de KF. ¿Qué valores es más alto? Ah, bueno, este es el adsorbato que tiene una mejor absorción en el absorbente que hemos estado utilizando. Si he decidido que el LACMUR es el mejor modelo, entonces voy a estar comparando valores de QM. ¿Qué QM es el más alto? ¿No? Y pues bueno, espero que con esto se resuelvan algunas dudas que pudieran tener con estos problemas de absorción. En el siguiente video veremos la forma de resolución de un problema de cinética. Hasta luego.